¿La inteligencia artificial está matando el arte o simplemente estamos presenciando un nuevo cambio en la historia visual? Yo creo que ya para este momento en el que el video salió, ustedes han visto por todas las redes sociales imágenes imitando el estilo de Estudio Ghibli, y si no las han visto, la verdad no sé en qué hueco están viviendo, pero está por todas partes. Literal, hasta mis tías han creado imágenes así, o sea, la verdad lo he visto en muchos amigos, familia, gente famosa, que después hablaremos de eso. Pero en este video quiero que comentemos cuál es la situación actual para los artistas con el uso de inteligencia artificial y cómo esto nos puede afectar, pero también beneficiar un montón. Hola, soy Sara Alarcón, artista contemporánea, y vamos a hablar de todo esto porque la verdad es algo que me interesa un montón. Si les soy muy sincera, yo uso la inteligencia artificial, no estoy en contra, pero sí siento que hay algunas prácticas que podríamos regular, mejorar, adaptar de pronto, porque la verdad he visto que muchas personas en internet, bueno, leyendo comentarios, también comentándolo con mis colegas, amigos, familia, muchos están con miedo, obviamente, otros están muy emocionados, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? O sea, ¿estamos perdiendo algo o en realidad estamos evolucionando? Bueno, la verdad yo entiendo completamente esa fascinación que hay ahorita por estar generando esos estilos, porque la verdad el estilo gráfico que tiene todas las animaciones que usa Estudio Ghibli son maravillosas. Obviamente es un estudio de animación que es brutal, la verdad las películas de Estudio Ghibli son fascinantes, evidentemente tienen una carga técnica muy superior, las personas que trabajan en ese estudio son demasiado pro, entonces obviamente los resultados son muy buenos. ¿Qué pasa? Que obviamente a la gente le encanta, y pues si lo puedes hacer con AI, ¿por qué no? Si está gratis, mejor. Obviamente por eso les digo que no es casualidad que a la gente le encante este estilo, y es que el creador de Estudio Ghibli, que se llama Hayao Miyazaki, es considerado la verdad un maestro por su increíble atención al detalle, por su arte hecho a mano, lleno de alma y sensibilidad. Esta no es la primera vez, yo creo, que hemos intentado crear algo con estilo anime, por así decirlo, pero es la primera vez que la verdad yo veo que el resultado sí es muy cercano a lo que obviamente vemos en esas películas de Estudio Ghibli. Sin embargo, digamos que eso es lo que ha generado tantas críticas. ¿Por qué? Porque pues siento yo, no sé, es una opinión como muy personal, siento yo que la magia del arte, sea animación, sea escultura, sea pintura, música, lo que sea, es algo único, es algo especial, es algo creado por un humano y que evidentemente no está como tan abierto al público, no es algo de masas, sino que es algo que es muy cuidado, es algo que se hace artesanalmente. Y ahorita lo que se está pasando con esa tendencia es que casi que se está banalizando un poco ese estilo de arte en particular, y obviamente vendrán muchos más. O sea, nada raro que, no sé, este mes, el otro mes salgan, bueno, ahora hagamos la imagen con tu perrito, con el estilo de Velázquez, con el estilo de Van Gogh, con el estilo Dalí, no sé, o sea, obviamente eso va a pasar porque son estilos históricos que llaman muchísimo la atención y que si los pueden hacer fácilmente con una herramienta como ChatGPT, que además estaba gratis, o sea, la versión gratuita permitía hacer estas imágenes, pues obviamente la gente lo va a tomar. Crear una película de Estudio Ghibli se puede tardar años. De hecho, hay una escena que se las voy a dejar por acá, en donde se ve, solamente es un frame o un cuadro pues de una escena donde están como en un mercado, están pasando por la calle como en un mercado. Esa sola escena, según investigué, se demoró un año en hacerla. Estamos hablando de solo un frame. O sea, imagínense cuánto tardan las películas. Entonces obviamente pues se ve la dedicación, se ve que cada escena es dibujada a mano, se ve esa pasión por la que se hacen las cosas, que yo siento que eso es obviamente lo que carece la inteligencia artificial, y es alma, pasión, corazón, que de verdad sientas que eso que estás creando porque quieres verlo vivir, y por la satisfacción también pues de verlo al final, pero también disfrutarte el proceso. Evidentemente pues eso no se hace con ChatGPT simplemente poniendo el prompt para que te dé una imagen bonita, obviamente no. Entonces la verdad pues no sé, se están viendo ahorita demasiadas imágenes ya con ese estilo, como les digo, puede que vengan otros. La verdad para mí es ya una saturación demasiado fuerte, que obviamente pues le hace como perder mucho su valor. Obviamente jamás va a ser lo mismo que ver una película de Estudio Ghibli, pero sí siento que tanto de lo mismo cansa, y no es porque en sí el arte haya cambiado, sino porque ya nuestra percepción pues se contamina, por así decirlo, de lo mismo, ¿cierto? Es como si tú todos los días comes hamburguesa, pues bueno, si la comes, no sé, una vez al mes, no sé, cada cuánto quieras comer hamburguesa, pero si la comes todos los días se vuelve cansón. Eso obviamente va restándole la magia al arte original. Igual es una tendencia, me imagino que esto ya el otro mes nadie se va a acordar, pero es como ver esa capacidad y ese poder que tiene la inteligencia artificial para darle como estas herramientas a todo el mundo, y que todos se puedan creer artistas simplemente pues por usar un prompt. Bueno, y ya como problemas así pues generales de la inteligencia artificial, no es tanto que genere un arte bonito o un arte feo dependiendo de tu gusto, no, es el tema de que obviamente ya se están haciendo suplantaciones de identidad, están haciendo montajes con las caras de las personas, haciendo videos incluso que se ven muy realistas. Oigan, en estos días me encontré una aplicación que me dio mucho miedo porque la verdad parecía real, era para hacer como influenciadoras no, sino como personas UGC, que son como los que son como
como más reales y eran AI. O sea, en estos días vi también que H&M está pagándole a sus modelos para que den casi que sus derechos y puedan ser usados en campañas de H&M sin que ellos estén ahí. O sea, son modelos AI. No sé si ustedes han visto Black Mirror, si no se lo han visto se los recomiendo, es una serie muy buena, que la verdad todo lo que pasa ahí está pasando ahora, que yo veía como algo súper lejano e increíble y está pasando. Hay un episodio así que clonan al personaje, pues por así decirlo, y lo ponen como en una serie de Netflix o algo similar, y ella nunca dio los derechos, pero a la vez sí, porque entonces bajó una aplicación y aceptó como los derechos. Yo no sé, todo eso está pasando ahora, o sea, H&M lo está haciendo. Entonces no sé hasta dónde va a llegar esto, me imagino que muy lejos, obviamente. Me imagino que ya después saldrán algunas regulaciones, porque evidentemente pues se pueden hacer muchos fraudes con esto, ya se están haciendo. De hecho, no sé si vieron el caso de la señora que supuestamente Leonardo DiCaprio le mandaba fotos y era pues todo un montaje, bueno, y así. Pero vean, sinceramente yo siento que eso ha pasado siempre, o sea, siempre ha pasado, y siempre que llega una nueva tecnología hay como una resistencia, ¿sí? Cuando llegó internet, bueno, mis papás decían, ay, vea, pero es que ya la gente no está estudiando igual, la gente ya no va a las bibliotecas, y sí, tienen razón, ya no vamos a las bibliotecas, pues tanto, ¿cierto? Porque teníamos el computador, ahora con AI, los niños que estudian en los colegios están haciendo sus tareas con AI, yo las hice con el computador, mis papás las hicieron con libros. Entonces obviamente sí, todo va avanzando, pero yo no siento que eso vaya a afectar nuestra capacidad pues, de inteligencia, no, siento antes que vamos más acelerados, que vamos a poder aprender mucho más en menos tiempo, que eso también es creo que algo muy, muy positivo. Mi mamá me lo dice y es como, Sara, yo a tu edad no había hecho ni la mitad de las cosas que tú has hecho, y así le pasa a muchas personas, que aprendemos tan rápido, podemos ir integrando todos estos conocimientos en nuestro día a día y vamos a tener muchos conocimientos, pero de una forma más acelerada. Entonces no lo veo todo negativo, pero sí siento que deben existir pues algunas regulaciones, más que todo con ese tema de derechos de autor, y yo siento que eso va a salir en algún momento, pero por ahora sí está muy loco, la verdad. Y ya hablando como más enfocados en el arte, yo siento que la inteligencia artificial pues no va a matar el arte, honestamente yo siento que no. Vean, cuando pues antes los pintores, digamos que más clásicos, pintaban literalmente retratos a la perfección, simulando obviamente la realidad, lo que estaban viendo, los colores tal y como los veían, todo tal y como lo veían, porque en esa época no habían pues fotografías. Cuando salió la cámara, yo siento que también pues ahí hubo mucha fricción, porque era como, ay no, se van a acabar los pintores, ya no vamos a tener trabajo, no vamos a morir de hambre, porque la fotografía pues hacía lo que ellos estaban haciendo básicamente, que era retratar a una persona tal como la veían. Pero ¿qué pasó? Que el arte se fue transformando, entonces ya vinieron otras corrientes, si se puede llamar así, otros estilos, el expresionismo, el arte abstracto, el surrealismo. Entonces la gente empezó como a explotar más su creatividad y a decir, bueno, ya no vamos a pintar a alguien como lo veo, sino como lo estoy sintiendo, como me lo imagino, lo que me contó, que resonó en mí, que lo puedo aplicar a la obra. Entonces como que el arte antes fue evolucionando pues, a los puntos donde los tenemos hoy en día, ¿cierto? Entonces yo siento que no va a matar el arte, sino que lo va a transformar. Obviamente es una herramienta más que podemos utilizar y que pues, nos ayuda también a ser más creativos, a ponernos más retos, y eso también es muy bueno, porque uno quedarse siempre en lo mismo no es tan chévere. O sea, si alguien en el pasado se hubiera negado a la idea de que tuviéramos carros, la rueda no existía, pues no estaríamos ahorita en motos, carros, bicicletas. Entonces todo nos hace ser como más creativos y nos impulsa a crear nuevas cosas, a de verdad pensar más allá. Y yo siento que eso va a pasar con el arte, y es que va obviamente a mutar a otras formas de pronto, pero yo siento que la parte artesanal va a seguir siendo muy, muy valorada. De hecho, me atrevería a decir que más valorada, porque en un mundo que todo se hace con AI, que son imágenes falsas, lo que va a primar y lo que va a ser más valioso es pues, lo que se haga a mano, es lo que siento yo. Y yo siento que eso a nosotros nos va a servir mucho. Por ejemplo, hay un artista que a mí me encanta que se llama Francis Bacon, por acá les voy a dejar algunas de sus obras. Él contaba que a él no le gustaba pintar de natural, entonces él no tenía modelos en vivo en sus estudios como hacían otros artistas, que era digamos lo típico de la época. A él no, a él le gustaba era pintar de fotografía, entonces él tomaba las fotos o mandaba a alguien que tomara las fotos a los modelos, o simplemente cogía revistas y hacía recortes de las revistas, y de ahí se basaba, era su referente para hacer sus obras. Entonces vean que él, por ejemplo, estaba usando herramientas tecnológicas en esa época en la que todos eran muy clásicos, y él, la verdad, las obras de él son muy diferentes y son obras expresionistas en su totalidad, distorsionadas, y es porque obviamente él no se quedó simplemente en lo que veían sus ojos. De hecho, él contaba que la fotografía le ayudaba mucho porque habían algunas deformaciones, distorsiones que se generaban cuando, por ejemplo, uno se mueve en la cámara y queda como un barrido, y eso lo trataba de transmitir en la pintura. Entonces vean que uno sí puede integrar elementos tecnológicos de su época para pues, crear un arte diferente. Y obviamente el humano no es solamente técnica, eso es algo muy importante, porque sí, la inteligencia artificial, yo me atrevería a decir que nos puede copiar al pie de la letra. O sea, la inteligencia artificial puede aprender de nosotros, copiarnos. De hecho, he visto que también ahorita ya ellas están aprendiendo de sí mismas, entonces es muy loco. O sea, a nivel técnico, yo me atrevería a decir que sí nos pueden superar, y es duro escuchar eso, sí. Vi una máquina en estos días que también estaba con un pincel físico pintando. Obviamente nos van a superar a nivel técnico, yo creo que sí, porque son máquinas al fin y al cabo, pero que no puede hacer una máquina, que no puede hacer la inteligencia artificial es pues ser humano.
humano, tener sentimientos, tener emociones, tener alma, que creo que eso es como lo primordial en la obra, es como qué quieres contar, qué estás viviendo en ese momento, qué te generó, qué sentimiento, qué sensación. Y eso, por más que quieran, pues hasta ahora yo me atrevería a decir que no lo pueden replicar, yo no sé si después, pero yo me atrevería a decir que no, porque somos humanos y es una técnica que no se puede replicar. Y bueno, esto ya está muy largo este video, pero para resumirles, vean, yo uso la inteligencia artificial, no estoy en contra, estoy a favor de las nuevas tecnologías, yo la uso en mi día a día, la uso para redactar emails, por ejemplo, corregirlos, los reviso obviamente, o sea, no es que vamos a mandar eso así como ya, no lo generó ChatGPT y listo, ya quedó, no, revísalo, léelo, si hay algo que no resuena contigo y no es tu estilo, pues no lo pongas, ¿cierto? Lo uso para eso, lo uso para hacer algunas notas de contenido, lo uso también, por ejemplo, que esto era algo muy loco porque yo cuando era más pequeña, como a los 15 años, yo siempre me imaginaba, sería súper bacano que existiera una máquina o que el computador pudiera leer mi mente y yo transmitirle como lo que estoy pensando, la idea como que tengo y que él me la creara o me creara como un boceto o algo. Oigan, y ahora está pasando. Es muy loco, o sea, es muy loco, la verdad. Pero eso era algo que yo pensaba cuando tenía 15 años. Entonces yo la uso a veces para eso, como para que me genere algunas imágenes, más o menos como texturas, algunos como distribuciones de los personajes. Para eso la uso, entonces, pero la idea siempre nace de mí, o sea, la idea de lo que quiero ver en esa obra nace de mí y obviamente la verdad termina mutando demasiado, o sea, lo que me da la inteligencia artificial casi nunca es lo que termina siendo porque pues da resultados que no, como te dijera yo, o sea, yo voy cambiando la obra a medida que la voy pintando, ¿cierto? Y la voy cambiando, ¿por qué? Porque voy sintiendo cosas diferentes, porque doy una pincelada y digo, wow, por acá salió una forma que no me esperaba, pues la voy a transformar y eso no lo puede dar la inteligencia artificial, pues no hasta ahora, no sé si después, pero también uno de los cambios que va haciendo en el camino mientras va pintando y obviamente todo esto lo da lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo, lo que estás viendo, eso es irreemplazable, entonces es tu toque, es tu sentimiento, es tu alma la que está en esa obra y eso la verdad para mí es muy difícil de reemplazar, yo diría que casi imposible me atrevería a decir. Entonces hoy más que nunca yo siento que nosotros como artistas pues debemos es combatir ese miedo, no tener miedo, no dudar de nuestras capacidades, ser mucho más humanos, sentir más, reflexionar más, crear muchísimo más y obviamente no olvidar nuestra humanidad porque vean, la inteligencia artificial no es nuestra enemiga, la verdad, nuestro enemigo en realidad es el miedo y ese miedo de no crear con alma, no crear con pasión, eso que queremos que exista en el mundo. Entonces ya sabes, crea, siente, sé lo más humano que puedas y más en estos momentos, suena muy extraño pero la verdad sí. Yo estoy por acá, vean, en mi estudio temporal, acá estoy creando una obra nueva, bueno, es un díptico que después se los muestro por acá en el canal, la verdad no le tengan miedo, creen, exprésense, hagan todo lo que quieran. Yo, vean, la verdad, ¿ustedes creen que si yo me dejara enloquecer o entristecer o renunciar a mis sueños de crear solamente porque existe AI, no estaría en este paraíso donde estoy? Vean esta vista que tengo tan hermosa, estoy en Montepulciano, en la Toscana italiana y acá tengo pues mi estudio temporal, que también les voy a hacer obviamente un videito mostrándoles cómo transformé este Airbnb maravilloso pues en mi estudio de arte. Está un poquito desordenado, todo lo que yo voy viendo acá lo voy plasmando en mis obras y eso, vivir este momento, tener esta vista, disfrutar de un atardecer, comer una comida súper rica que te inspira, o sea, todo eso la inteligencia artificial aún no nos puede copiar. Entonces exprésate, libérate, crea mucho y bueno, si llegaste hasta el final de este video te lo agradezco y me encanta que tengas esa mente abierta, que quieras escuchar otras formas de ver este tema tan controversial y nada, me encantaría leer en los comentarios qué sientes, te da miedo, no te da miedo, te emociona, qué opinas de todo esto que te dije y bueno, nada, recuerda que el arte es humano y el alma es insustituible, así que vamos a crear un montón. Y ya ahí como última frasecita te digo que tu creatividad siempre sea más fuerte que cualquier miedo. Nada, el miedo no sirve para nada sirve el miedo. Si te gusta este tipo de contenido de arte, inspiración, creatividad, pintura y viajes obviamente inspiradores, te puedes suscribir por acá abajito en el botón y también activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Y bueno, nos vemos en el próximo. Chao.